mi Señor, sigue moldeando este duro barro, y aunque me duela y el corazón no parece el torno que siga rotando. Buenas noches a todos. Agradeceros el cariño con que habéis recibido a mi casa. Está mi compañera conmigo. También manda un saludo y me siento en casa. Te lo digo de corazón. Saben que estamos por la línea. Estamos por Andalucía, una tierra preciosa, pero no deja de que sabemos de dónde venimos y echamos de menos a tantos hermanos que queremos. Y cómo no reconocer también a nuestro hermano, el tío Juan, que para nosotros los jóvenes de Valencia no solamente es un anciano, sino es un padre de la zona. Y para mí es un privilegio el escucharlo y el que se haya acordado también de mi persona para poder compartir un culto con todos vosotros. Dar un saludo también al hermano Arami, al hermano Paquito y a cada uno, al hermano Juanín, a cada uno de ellos, saludarles en el nombre del Señor. Y como no, una alegría de saber que mis padres están ahí, aunque nos separan 1000 kilómetros, pero que estamos juntos para alabar al Señor juntamente con la iglesia. Cuando el tío Juan me invitaba para compartir en la vigilia, buscaba al Señor y le pedía una palabra fresca en ese tiempo. Y si mis sentimientos no me han engañado, y creo que el Espíritu Santo tiene una palabra por misericordia, pero también por gracia, en esta noche para nosotros. Aquellos que queráis compartir la lectura conmigo, vamos a ir a Ezequiel, una palabra muy sencilla, pero todo lo que el Señor da es profundo. No es necesaria una teología profunda para que la palabra de Dios nos hable, para que la palabra de Dios haga vida. Dice en Ezequiel 44, los que podáis leer conmigo, versículo 17 en adelante, aunque es el 18 en la última parte del versículo donde el Señor me hablaba, pero vamos a leer juntos. Yo digo muchas veces en la iglesia donde el Señor me permite administrar que no me gusta leer solo, así que si pueden compartir la lectura conmigo, vamos a ir a Ezequiel 44, versículo 17 en adelante. Dice la palabra del Señor: y cuando entren por las puertas del atrio interior se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosas de lana. Cuando ministren las puertas del atrio interior y dentro de la casa, turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. Y noten, no se ceñirán cosas que los haga sudar. Que bendito sea el nombre del Señor. Vuelvo a repetir esta última parte: no se ceñirán cosas que los haga sudar. Vamos a leer el 15 para ilustrar mejor el mensaje y entramos de lleno en la introducción. Dice el 15: mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y repetimos de nuevo: y cuando entren por la puerta del atrio interior se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosas de lana. Cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa, turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos, no se ceñirán cosas que los haga sudar. Quisiera hablar de Sadón, recordaros quién fue este varón de Dios que a nivel personal es un sacerdote que a mí me gusta mucho recordar su vida.
Me gusta mucho la biografía de este hombre de Dios, de ese sacerdote, que supo marcar y leer los tiempos en que vivió. Qué importante es saber leer el tiempo en que vivimos. Saber discernir en el tiempo en que nos encontramos y cómo actuar en el Espíritu, cómo actuar en la voluntad de Dios para andar correctamente en el tiempo en que vivimos. Sadoc fue un hombre que marcó época porque siempre fue sensible a la voluntad de Dios en el tiempo en que vivía. A mí me gusta mucho y quisiera resaltarlo en esta noche, cómo en el tiempo de una guerra civil o de un tiempo donde se levanta Absalón contra su padre David, él no entra en esa disputa política, en esa guerra, en ese golpe de Estado, sino que en lugar de entrar en un momento de política donde Israel no necesitaba una opinión a quién había que apoyar, si Absalón a David, después de estar un tiempo sin el arca, él se preocupa de algo importante, de ir por el arca, de guardarla y tenerla en buen recaudo. Qué bueno los hombres de Dios que entienden que hay tiempo donde no podemos entrar en discusiones vanas, sino que lo importante es defender lo que tiene valor, y ese momento era defender el arca, era el símbolo de la presencia de Dios. Qué bueno los hombres y las mujeres que están más preocupados en defender la presencia de Dios que en defender causas que en ese momento no son importantes. Él supo leer el tiempo en que vivía y era en tiempo de cuidar la presencia de Dios. Pero también vivió un tiempo donde no se tenía a Salomón como el rey ungido, y él lo apoyó en todo momento porque sabía que Dios había llamado a Salomón como rey. También supo leer el tiempo y supo ser fiel y estar en el bando que él tenía que estar. Él también estuvo con Roboam cuando se dividen los dos reinos. Pero me llama la atención cuando, para mí, y esta también es una opinión personal, la peor época que vivió el pueblo de Israel, y en este caso el reino de Judá, el peor tiempo que jamás había vivido un judío, y fueron los 70 años de cautiverio en Babilonia. Esos 70 años de exilio, donde se destruye el templo, como ustedes saben, es el templo de Salomón, y durante un tiempo no podían ofrecer las liturgias que se habían marcado, y él innova con un pensamiento en ese momento para buscar la presencia de Dios, y se levanta en la sinagoga. Ahí es cuando comienza ese concepto de búsqueda, donde no podían ofrecer sacrificio por cuanto no había templo, pero sí en el tiempo del exilio se crean las sinagogas, un lugar para buscar a Dios. Era un tiempo difícil, un tiempo extraño, pero él supo tener la visión y leer el tiempo de cómo buscar la presencia del Señor. Hoy nos encontramos en un tiempo raro y difícil, y necesitamos hombres y mujeres como Sadoc que sepamos leer los tiempos en que vivimos, y sepamos, como en el principio decíamos, él defendió la presencia de Dios, que hoy defendamos la presencia de Dios en medio del pueblo, que defendamos la presencia de Dios en medio de nuestros corazones, porque si algo tiene valor en nuestras vidas es que la soberanía del Espíritu Santo gobierne en nuestras vidas. Más que nunca es un tiempo donde entrar en disputas teológicas, el saber si este es un tiempo final o no, el entrar en disputas que creo que hoy no nos convienen. Hoy más que nunca debemos buscar que el Espíritu Santo reine y gobierne nuestras vidas, que su presencia se haga notoria, y esto es lo que Sadoc supo defender en todo momento. Por eso, en el tiempo del exilio, él también supo leer el tiempo en que vivía, y se levanta en las sinagogas para poder leer la palabra, para poder buscar a Dios, para poder tener
comunión con Dios a pesar de que no estaba el templo para ofrecer los sacrificios. Él marcó una época y se le da el privilegio a la descendencia de Sadoc, que habían permanecido, que no se habían olvidado de la presencia de Dios, que habían buscado una forma de buscar su presencia, de defender, no de manera física como en el tiempo de David, pero sí de una manera simbólica. Ellos defendieron la presencia de Dios en medio del pueblo y defendieron el que el pueblo siguiese buscando a Dios. Muchos sacerdotes se despreocuparon, dijeron no hay templo, vamos a estar un tiempo de vacaciones o parados. Tuvieron la excusa, se acabaron las liturgias, por tanto se acabó el tiempo de buscar la presencia de Dios. Pero Sadoc supo leer y supo buscar la administración correcta en ese tiempo para que la presencia de Dios siguiese gobernando. Por eso se le da el privilegio cuando se levanta el segundo templo de que fuese la descendencia de Sadoc quienes estuviesen un tiempo como sacerdotes y sumos sacerdotes de aquel tiempo. Son los que se les permite entrar en el lugar santo para poder ofrecer esos sacrificios, ofrecer ese incienso y estar sirviendo en el lugar santo. Qué bueno, más que nunca, yo quiero recordarte, si algo tiene valor en nuestro tiempo es tener al Espíritu Santo en nuestra vida, es reconocer que nuestra obra es una obra cristocéntrica y que lo importante es que Cristo sea el centro de nuestras vidas, que busquemos más que nunca que la gracia de Dios reine y gobierne en nosotros. Hay quien está buscando liturgias y métodos para acercarse a Dios, pero yo quiero recordarte que necesitamos que la presencia de Dios gobierne, que necesitamos buscar y saber cómo debemos actuar para que el Espíritu Santo siga gobernando en este tiempo. Hay quien está esforzándose en entender y intentar animar por medio de administraciones, pero creo que más que nunca debemos saber leer en el tiempo que estamos viviendo. Hablaba el tío Juan y nos hablaba de que hay gente que se está cansando, acerca de estos métodos, de estas formas de administrar como son programas radiales o programas digitales que nos ayudan a poder recibir la bendita palabra del Señor. Escuché en cierta ocasión, no hace mucho, que decían que el sello era un lugar donde se le daba una predicación de hospital y no puedo estar de acuerdo con ello. Me duele y déjenme ser franco, porque es la palabra que Dios pone en mi corazón y quiero también inculcarlo en esta noche. Veo cómo hay hermanos que en el momento que entran en el culto dicen, por fin estamos adorando a Dios. Y yo quiero decirte que desde que entremos en el confinamiento nunca dejemos de adorar a Dios. No porque se abran los locales, lo cual es bueno, y no quisiera quitarle valor a algo que fue instituido por el Señor como es el poder congregarnos y es algo necesario, pero que sepamos también entender los tiempos que vivimos y que la Iglesia no depende de liturgia, sino que la Iglesia debe saber cómo actuar en cada tiempo y que como Sadoc busquemos la forma en que el Espíritu Santo reine en nuestras vidas, porque algo importante en nosotros es que Dios está en nosotros. Por eso les dice, cuando se les da el privilegio de ser los que iban a entrar en el lugar santo para servir, les manda o les recuerda unas instrucciones, y es que no se podían poner nada que fuese de lana, sino que se tenían que vestir de lino, y resalta, no se ceñirán cosas que los hagan sudar. Ustedes saben que el Antiguo Testamento es un tipo y sombra de lo que había de venir. Y aquí nos está recordando acerca de estas vestiduras que es el lino, una fibra vegetal que cuando uno la viste es una fibra que es transpirable, es muy cómoda
es muy agradable de llevar, pero que cuesta mucho trabajo fabricarla. Cuesta días y sudores poder tejer con esta fibra vegetal, a través de esta planta, poder crear una tela de lino. Y después de haber trabajado arduamente y haber sudado fabricando esta tela vegetal, esta tela de lino, el que la lleva puede disfrutar de una tela agradable, transpirable y, cómo no, una tela que es fresca. Yo quiero decirte algo, quiero recordarte algo que ya sabes y que quiero animarte en la fe. Hoy estamos viviendo en una dispensación gloriosa, llamada la dispensación de la gracia. Y esta dispensación es para que la disfrutemos, para que sepamos vivirla y disfrutar del tiempo en que el Señor nos ha permitido vivir. El Señor ha trabajado arduamente para fabricar unas telas de santidad. A la Iglesia se le ha dado el privilegio de vestir de lino fino. Pero ese trabajo no nació de nosotros. Ese trabajo fue enteramente y únicamente de Jesucristo. Él tejió por medio de su sangre, por medio de su sacrificio y por medio de su esfuerzo. Él pagó el precio de nuestro pecado y trabajó para ofrecernos ahora unas vestiduras limpias, pero también unas vestiduras que nos hacen disfrutar del tiempo que vivimos. El Señor nos dice y nos recuerda que no nos vistamos con prendas que nos hagan sudar. Y yo quiero hacerte una pregunta: ¿cómo estamos viviendo? ¿Vivimos por la fe o queremos alcanzar por medio de méritos y esfuerzos lo que el Señor nos concede por gracia? Yo quiero en esta tarde, en esta noche mejor dicho, quiero recordarte que el Señor quiere que vivas la vida del Espíritu simplemente viviéndola. La vida del Espíritu se vive simplemente viviéndola. Se vive disfrutando de lo que realmente tenemos en nosotros. Que el Evangelio ya no entiende de normas, que el Evangelio entiende de la vida que ha sido depositada en nosotros. Que ahora en el tiempo de la gracia, y eso lo deja muy claro el libro de Hebreos, se pone la ley de Dios en nuestra mente y en nuestros corazones para que se viva y se entienda de una manera real. Porque más que nunca depende de una comunión directa y viva con Él. Que Él ha puesto la vida en nosotros. Que el día en que nosotros aceptemos a Cristo, ese día nosotros nacimos de nuevo. Ese día que nosotros nos arrepentimos de nuestra manera de vivir y cambiemos nuestro estilo de vida, nuestro rumbo. Hubo en nosotros no simplemente una persona mejor, sino que murió el viejo hombre para que un nuevo naciera, y ese nuevo ahora tiene que seguir viviendo. Por eso el Evangelio, lo importante es intentar seguir viviendo aquello que por gracia hemos recibido, que es la vida del Espíritu. Nada podíamos alcanzar. Él fue quien hizo la obra, Él fue quien regeneró, Él fue quien santificó, Él fue quien hizo esa obra de justificación en nuestras vidas, y que ahora nosotros depende de que vivamos por la fe. Por eso qué bueno es saber vivir los tiempos en que nos encontramos y saber amoldarnos en el Espíritu a lo que el Señor quiere que leamos. Hay quien quiere congregarse, y yo te hago una pregunta y quisiera que en esta noche se entendiera la pregunta que voy a formular. ¿Qué te despierta el deseo de congregarte? Si es sentir su presencia, tenemos nuestra cámara secreta. Es buscar a Dios, tenemos nuestra cámara secreta. Si es buscar la palabra de Dios, tenemos nuestra cámara secreta, y cómo no, tenemos también estas plataformas digitales. El congregarnos en este tiempo tiene que tener
una razón de ser. Y vemos bíblicamente que el congregarse, el Señor lo puso para crear armonía y fraternidad. Fraternidad en doctrina, fraternidad en comunión, fraternidad en partimiento del pan, y fraternidad en la oración. Están hechos dos. Este es el sentido bíblico de por qué debemos congregarnos. Porque para adorar a Dios tenemos nuestra habitación. Porque para sentir su presencia tenemos nuestra habitación. Debemos buscarle ese sentido y ver el mensaje que Dios está trayendo en nuestro tiempo. Que más que nunca debemos saber que lo importante es llenarnos de su presencia y que cada instrumento ha de ser utilizado con un propósito, y es que Dios llene nuestras vidas con su presencia. Todo lo demás son instrumentos. La Biblia me acerca a Cristo, que es la fuente de vida. La oración me lleva a tener una intimidad con Él y a crear una sensibilidad en mí para entender las cosas espirituales. El congregarme está para crear una fraternidad y por tanto fortalecer mi vida espiritual. Cada cosa son instrumentos que me acercan a Dios. Porque más que nunca quiero recordarte que el Señor le ha placido a que no se consiga la salvación por sudores de uno mismo, porque los sudores los derramó Él. Si algún esfuerzo debe haber el que le aconsejó el apóstol Pablo a su hijo Timoteo: esfuérzate en la gracia. ¿Cómo me puedo esforzar en algo que no se puede esforzar uno por cuanto es gracia? Simplemente el vivir en la fe en lo que el Hijo de Dios quiere hacer en nuestras vidas. Vivir en la fe en lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros y saber discernir lo que el Espíritu Santo quiere para nuestras vidas y para su iglesia en este tiempo. Cosas que no los haga sudar. Y yo quiero ponerte un ejemplo para que se entienda. Quizá sea algo complicado porque el tema de la gracia, aunque sea sencillo de explicar, pero es muy difícil de entender. Quisiera ponerlo de esta manera. Yo recuerdo un tiempo estando de pastor en una iglesia, un hermano al cual amo y quiero profundamente, de otra denominación, un hermano que considero algo especial en mi vida, sufre un problema muy grave. Ellos tenían una reunión de iglesias de su denominación y su mujer, que tocaba el violín, recibe una fiebre de repente, una fiebre muy fuerte, muy alta, de tal manera que, tal como termina de tocar el violín en esa convención, se la tienen que llevar al hospital. Y de esa fiebre tan alta entra en coma. Y recuerdo que quisieron hacer muchas cosas para que esta mujer, esta hermana joven, muy joven, sanara. Empezaron a dar 7 vueltas sobre el hospital. La iglesia empezó a pedir perdón por sus pecados. Este hermano empezó a hacerle promesas a Dios, a crear pactos, empezó a declarar a través de declaración positiva, intentó de alguna manera, tenía fe no en Cristo, sino en administraciones que le acercaran a Cristo. Desgraciadamente la hermana parte con el Señor y la verdad que lo sentimos por cuanto era un matrimonio muy bendecido, un matrimonio además joven, y sin entenderlo, porque hay cosas que no entendemos del trato de Dios, el Señor quiso llevarse a esta joven. Y recuerdo que yo voy al sepelio y cuando me ve este joven me abraza y me dice: me he dado cuenta que cuando Dios tiene un propósito, por más que yo quiera conseguir, no voy a conseguir cambiar sus planes. Tengo que aprender, me dijo, a saber oír la voz de Dios. Qué bueno es saber, y con eso no quisiera desanimarte en tu clamor, porque muchas veces
no sabemos cómo pedir, pero ahí tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros. Pero yo quiero animarte a que sepamos cuál es el tiempo en que nos toca vivir. Y es el tiempo de vivir en su presencia, es el tiempo de amoldarnos a saber que más que nunca necesitamos que el Espíritu Santo nos gobierne, y esto no se consigue por medio de méritos humanos, ese se consigue simplemente por la fe en la vida del Espíritu. Que los instrumentos que hemos recibido son instrumentos para acercarnos a Él. Y esto se me despierta porque no sé si ese problema se estará creando por Valencia, pero tengo una tristeza y comparto, me estoy abriendo, me siento en casa. Son muchos hermanos que me están hablando últimamente sobre doctrinas judaizantes y que están intentando a través del cumplimiento de la ley, a través del cumplimiento del antiguo pacto, están intentando acercarse a Cristo. Y esto es imposible, porque el antiguo pacto tenía un propósito y se acabó. Y ahora debemos saber leer el tiempo, que nos encontramos en la dispensación donde es Cristo, por medio del vicario, la obra del Espíritu Santo, quien está reinando en nuestras vidas. Que hubo un tiempo en que la ley fue buena y que la ley tuvo su uso, pero ahora tenemos a Cristo, que es el que realmente está haciendo esa obra de santidad en nuestras vidas. Y que si la santidad depende de que Él reine y gobierne en nosotros. Más que nunca, hermanos, necesitamos saber que no viene por medio de un esfuerzo humano el conseguir logros en el Espíritu, sino por medio de una fe basada en la persona de Cristo. Que si algún esfuerzo hagamos en el esfuerzo de la gracia, en creer en lo que Él tiene para nosotros, en que Él va a hacer la obra y que esta obra depende de Dios. Y que si nos mantenemos de pie es porque Él está enfrente. Y si morimos para gloria de Dios, morimos. Y si vivimos para gloria de Dios, vamos a vivir. Sea que vivamos, sea que muramos para el Señor, lo hacemos todo. Pero es que es un tiempo glorioso, hermano, donde podemos disfrutar como Sadoc de vestir, o de la familia de Sadoc, vestir de lino fino, vestir de unas vestiduras que no nos hacen sudar, sino que nos hacen disfrutar de un evangelio de gloria y de poder, donde no contemplamos el presente, sino más bien miramos, como decía Agustín de Hipona, miramos nuestro futuro, el porvenir. Y eso es lo que nos hace mantener un evangelio fresco. Esto es lo que nos hace mantener un evangelio que se basa únicamente en la persona y en el poder del Espíritu Santo. No hay otra forma de santificarnos. La ley era simplemente un espejo, y sigue siendo un espejo, para poder ver defectos en nuestras vidas. Pero solamente hay un agua que limpia. Esa agua se llama Cristo. Él es la palabra viva, Él es la fuente viva donde podemos limpiarnos. Por eso yo quiero animarte, yo quiero estimularte. Pongamos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Este evangelio tiene valor porque Él es el centro. El evangelio tiene poder porque el Espíritu Santo es quien nos da poder. Y esta obra es prosperada porque es Dios que la sostiene. Ánimo y adelante. Sepamos leer el tiempo en que nos encontramos, preocupándonos de una cosa importante, que sea el Espíritu Santo, que sea la presencia de Dios la que reine en nuestras vidas. Vivamos por fe, y la fe nos hará conseguir aquello que Dios tiene preparado de antemano. Desearles las más ricas bendiciones en esta noche y animaros. En Cristo todo podemos. Y si esta obra sigue hacia adelante es porque Cristo la sostiene. Y quiero decirte, si Filadelfia sigue hacia adelante es porque Cristo
es el Rey de nuestra misión. Así que adelante, mi hermano y mi hermana, tenemos a Cristo como Rey, tenemos al Espíritu Santo como nuestro dueño y como el que actúa en nuestras vidas. Un abrazo y adelante, tiempos de gloria, tiempos de gracia, tiempos de bendición para nuestras vidas, porque son tiempos donde la gracia de Dios actúa para bien o para mal, pero actúa para santidad en nuestras vidas. Y cuando digo bien para mal, digo a veces por desgracias que no entendemos, pero que sabemos que el pensamiento que Dios tiene para su iglesia es un pensamiento de bendición. Ánimo y adelante, Dios está con nosotros.